Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida a la 26ª edición del IPA Webinar. En esta ocasión, nuestros invitados tratarán acerca de la resolución de contratos con el Estado. Agradecemos a todas las personas de Perú y Latinoamérica que se conectan a este evento a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Recordamos a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas tanto en la plataforma Zoom, así como también escribir en los comentarios desde nuestra transmisión en Facebook. El equipo del IPA recogerá sus interrogantes y las transmitirá a nuestros invitados del día de hoy. En esta ocasión nos acompañan la doctora Elvira Martínez Coco, quien es árbitro independiente, así como también el doctor Luciano Barqui Velochaga, quien también es árbitro independiente, y conduciendo la presente mesa virtual nos acompaña el doctor José Espinosa Cuadros, director académico del Instituto Peruano de Arbitraje. Nuevamente, bienvenidos, doctores, y les cedo el uso de la palabra al doctor Cuadros. Muchas gracias, Mauricio. En primer lugar, muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy estamos organizando una nueva edición del IPA Webinar. En realidad ya es la edición número 26. Nosotros desde el Instituto Peruano de Arbitraje hemos venido trabajando en la promoción y la difusión del arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de controversias. Esperamos que saliendo de esta pandemia del COVID-19 podamos retomar nuestras actividades de manera presencial. Para la sesión de esta mañana tengo el honor de que nos acompañen como expositores la doctora Elvira Martínez Coco y el doctor Luciano Barqui, quienes, como bien lo señaló Mauricio, son árbitros independientes, pero además son destacados y reconocidos profesionales tanto en arbitraje como en derecho civil y en contrataciones del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. Para el IPA es un verdadero honor que nos acompañen en esta mañana, tocando uno de los temas que creo que es el tema más frecuente que se presenta en las controversias relacionadas al Estado, y es el tema de la resolución de los contratos con el Estado. Para ello, me gustaría comenzar esta mesa preguntándole al doctor Barqui acerca del principio de vinculación y la resolución del contrato en la normativa de contrataciones con el Estado. ¿Qué comentarios nos podría dar, doctor Barqui? Gracias, José. Sí, efectivamente creo que antes de
de entrar, digamos, a los temas específicos en materia de resolución del contrato, es importante partir del principio de vinculación del contrato, porque el principio de vinculación del contrato es el que establece el marco en el cual se permite el tema de la resolución. Y voy a partir hablando del régimen común de contratación y ver luego de qué manera este régimen común de contratación puede ser extendido al caso de la contratación del Estado. El principio de vinculación del contrato establece precisamente, como uno de sus corolarios, que el contrato solamente puede ser extinguido por mutuo acuerdo o por causas establecidas en la ley. Esa es la famosa fuerza de ley del contrato, ¿no?, que se utiliza de manera metafórica para referirse al principio de vinculación. El principio de vinculación tiene diferentes corolarios, por ejemplo, el caso de la modificación también, ¿no es cierto?, que el contrato no puede ser modificado salvo por mutuo acuerdo, pero en el caso de la liberación no puede ser extinguido, salvo por mutuo acuerdo, por mutuo disenso, ¿no es cierto?, o por causas establecidas en la ley. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces el principio de vinculación supone que no podemos resolver el contrato por cualquier circunstancia. Tenemos un marco establecido en la ley. Es más, si queremos entrar en cuestiones mucho más profundas, podríamos entrar en discusión la admisibilidad, por ejemplo, del tema de recurrir a otros mecanismos de resolución que no están tipificados en el código. Algunos autores señalan que solamente es posible resolverlos en los supuestos establecidos en el Código Civil, con lo cual, si asumimos ese régimen estricto, hay figuras que quedan fuera. Frustración del fin, por ejemplo, quedaría fuera de la posibilidad de la resolución en la medida que no esté tipificado dentro del Código Civil. Pero más allá de eso, lo cierto es que el principio de vinculación va a establecer un marco de interpretación para el tema de la resolución. Y les pongo un ejemplo. La resolución del contrato es un remedio sinalagmático, es un remedio aplicable a contratos con prestaciones recíprocas. Y en alguna ocasión encontré un contrato que era un contrato con prestación a cargo de una sola de las partes, y las partes habían incluido una cláusula de resolución. Y entonces en el tribunal se generó una discusión, porque yo lo que decía era que, y es más, lo curioso era que se había presentado incluso un informe legal, y el informe legal decía que uno de los presupuestos es que se tratara de un contrato con prestaciones recíprocas. Y entonces la discusión que se generó en el tribunal era si es que era posible resolver el contrato. Y yo sostenía que no. Los otros sostenían que sí, porque era la autonomía y la voluntad, y las partes habían previsto la cláusula resolutoria. Y entonces yo lo que decía que había una inconsistencia, porque entonces, ¿para qué poníamos como presupuesto que el contrato debía ser con prestaciones recíprocas si es que las partes podían pactar en contrario? No tenía ningún sentido. Y en realidad, nuevamente, la respuesta la debemos encontrar en el principio de vinculación. El principio de vinculación lo que nos dice es que el contrato solamente se puede extinguir en esos supuestos. Es un remedio extremo, el caso de la resolución. Y, por ejemplo, y luego seguramente lo analizaremos, en el caso del Código Civil, la gran pregunta, ¿es un presupuesto de la resolución que el incumplimiento deba ser grave? Algunos dicen que no, porque eso no está en el Código Civil como sí está en el Código Civil italiano. Pero quienes así afirman, se olvidan que los principios del derecho son creadores de normas implícitas, de normas no expresas. Y el principio de vinculación, desde mi punto de vista, genera una norma no expresa de que la obligación incumplida para poder resolver el contrato debe ser un incumplimiento grave. Y eso es histórico. Eso es así porque en el Código Civil francés, donde todo empezó, la resolución del contrato solo podía ser judicial. ¿Y por qué solamente judicial? Porque era el juez el que tenía que analizar precisamente la gravedad del incumplimiento. La idea era que la resolución fuera un remedio extremo.
que no para cualquier cosa se utilizara el remedio. Y el Código Civil francés tampoco tiene un artículo, tenía, porque ahora sí lo tiene, no tenía un artículo que decía que el incumplimiento debía ser grave. Y toda la jurisprudencia y la doctrina francesa así lo señalaba. Hoy día, en el 2016 se modifica y ya lo incluyeron. Pero no, lo admitían a pesar de que no existía esa norma. Y era sobre la base del principio de vinculación. Entonces, el principio de vinculación es el marco que me va a determinar precisamente los supuestos de resolución del contrato. Y sobre esa base, quería compartir con ustedes, no es una presentación en sí, pero sí quería ver con ustedes algunos artículos de la ley y del reglamento de contratación del Estado para justamente entrar a ese análisis, las cosas que habría que tener en consideración. El artículo 36 de la ley establece los supuestos de la resolución. ¿En qué casos el contrato puede ser resuelto? La pregunta es si son los únicos supuestos en los que el contrato puede ser resuelto. Y vamos a ver que no están todos. Incluso en el reglamento aparece otro supuesto de resolución que no está aquí y que puede generar una discusión respecto a que si eso es posible. Es decir, si el reglamento puede establecer una causal de resolución distintas a las que establece en el artículo 36 de la ley, ¿no es cierto? Y ahí aparecen algunos problemas justamente a partir del principio de vinculación del contrato. El artículo 36.1 a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice cualquiera de las partes puede resolver el contrato. Entonces, ese puede me va a hacer pensar que la resolución es una facultad, es un derecho facultativo que tiene la parte fiel que puede utilizar para resolver el contrato. Y en principio sí lo es, pero vayamos al 1. Dice, por caso fortuito fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Más allá de la mala redacción que tiene, porque eso de que el caso fortuito fuerza mayor que imposibilite, en realidad la imposibilidad está dentro de la definición de fuerza mayor, no está fuera, ¿no es cierto? Si uno revisa el 1315, al cual hay que recurrir porque la definición de fuerza mayor no está en la ley de contrataciones, por lo tanto tengo que aplicar supletoriamente el Código Civil, me va a decir, en la definición del Código Civil me va a hablar de la imposibilidad, ¿no es cierto? Está ligada estrechamente. Pero si la imposibilidad es definitiva, ¿sí? Es decir, si se torna imposible definitivamente la prestación, ¿por qué puede? En realidad la resolución debería ser automática. En el Código Civil hay dos supuestos de resolución automática. Los demás son supuestos de resolución efectivamente por iniciativa de parte. Pero hay dos casos en los que hay resolución automática. Es decir, un poco importa lo que las partes quieran en ese sentido. La condición resolutoria y la imposibilidad sobreviniente sin culpa de las partes. En ese caso el contrato se resuelve automáticamente. No tiene ningún sentido del puede. Es decir, ¿qué pasa si las partes no lo resuelven? Y tengo un contrato con una prestación imposible. ¿Qué sentido tiene que mantengas un contrato que no se puede ejecutar? Así que ahí el puede está de más. Y salto al tercero, porque siempre ha sido algo que me llama la atención y hasta ahora pido que alguien me explique qué es lo que se ha querido decir. Dice, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que no sea imputable a alguna de las partes. ¿Y qué han querido decir con eso? Es decir, si cae nieve después de celebrado el contrato, también puede resolverse, porque dice, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que no es imputable a alguna de las partes. Que caiga nieve, hasta donde yo sé, no es imputable a ninguna de las partes. Si el hecho es sobreviniente, entonces cae nieve, y por caer nieve simplemente el contrato puede ser resuelto, no resiste un análisis, ¿no es cierto? Y de interpretación. Ojo, no se trata de ser civilista o ser administrativista, es simplemente interpretación de la ley. La ley, así interpretada, no dice absolutamente nada. Me da la sensación que ese 3 se superpone con el de arriba, porque el hecho sobreviniente al perfeccionamiento, la fuerza mayor, es un hecho sobreviniente, ¿no es cierto? Pero tiene que ver algo con el contrato. La fuerza mayor imposibilita la ejecución de la prestación. No es el solo hecho de que un hecho sobreviniente ocurra. Algo tiene que afectar al contrato, y acá no dice a qué lo afecta. La fuerza mayor es la imposibilidad, sin duda. Así que el 3 hasta ahora no lo entiendo. Y el segundo, que es el que seguramente nos vamos a ocupar, dice, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento. Y se refiere efectivamente al caso de la resolución por incumplimiento.
¿correcto? Que se establece en el reglamento las formas, se establecen los criterios, los presupuestos en los cuales hay que resolver. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿se refiere, esos son los únicos supuestos donde cabe la resolución? Y permítanme mostrarles el artículo 120 del reglamento. Inciso 3. Cuando se trata de arrendamiento de inmuebles, el plazo puede ser hasta por un plazo de 3 años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor al plazo, reservándose la entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento del plazo previsto sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente. ¿Sí? Este supuesto es un supuesto de receso ad nutum o ad libitum, es decir, la posibilidad de terminar el contrato sin expresión de causa, un receso legal, un receso reconocido en el reglamento, ¿no es cierto? Ese no estaba en el 36.1, está en el reglamento. De acuerdo al principio de vinculación del contrato y de acuerdo a la jerarquía de las normas, probablemente deberíamos pensar que si no está en la ley, ¿no es cierto?, el reglamento ha ido más allá estableciendo una causal de resolución no prevista en la ley. Ahora, para poder llegar a admitir que ese supuesto, algunos dicen es una cláusula exorbitante. En realidad no es una cláusula exorbitante, porque las cláusulas exorbitantes tienen que ser cláusulas que sean, unas cláusulas que no sean, digamos, comunes dentro del derecho privado. Y la facultad de receso en el derecho privado es más que común. Por lo tanto, cláusula exorbitante en estricto no es. Es simplemente una facultad de receso. Si me preguntan, ¿esto va más allá de la ley? Yo creo que no. Pero el razonamiento que hay que hacer para llegar a la conclusión que este inciso 3 sí es un supuesto de resolución que debe ser admitido, a pesar que no está en la ley, es un proceso que requiere un análisis mucho más complejo, mucho más enredado, ¿no es cierto? Y que en realidad genera confusión. Yo siempre he pensado que cuando necesito explicar las cosas muy agudamente, ¿no es cierto?, ya uno comienza a sospechar de que esa explicación es con el afán de dar de llegar al resultado que uno quiera, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un problema en la normativa de contratación del Estado. Creo particularmente, sé que la tradición siempre ha sido ley y reglamento, pero creo que particularmente que se le da un tratamiento unitario mucho más claro cuando, por ejemplo, en la norma española, ¿no es cierto?, tenemos una suerte de código de contratación del Estado donde regulamos y establecemos los aspectos comunes y los aspectos particulares de cada mecanismo de contratación, ¿no? Es la forma en la cual contrata el Estado, pero nuevamente creo que más allá de si el principio de vinculación está contenido o no dentro de la ley de contratación del Estado, creo que como cualquier contrato, ¿no?, y la definición de contrato que aparece en la ley de contratación del Estado es muy similar a la definición de contrato del Código Civil, salvo por la referencia a la relación jurídica patrimonial que no la utiliza. Por lo tanto, contrato es contrato y los contratos se rigen por el principio de vinculación del contrato. Y el principio de vinculación del contrato, reitero, creo que incluso en la contratación del Estado establece el marco de la resolución del contrato. No nos podemos escapar de ese marco y eso lo vamos a ver cuando seguramente analicemos cada supuesto de resolución, particularmente el de la resolución por incumplimiento. Gracias, José. Perfecto, doctor Barqui. ¿Podría dejar de compartir la pantalla, por favor, o salvo que la vaya a utilizar para la siguiente? Cada vez que la use y si Elvira la necesita, Luciano, la ponemos. Fantástica tu intervención y me motiva a algunas reflexiones sobre las que de repente podríamos conversar y desarrollar a propósito de lo que has hablado, ¿no? Concuerdo contigo en que el principio de vinculación es la madre del cordero, ¿no es cierto? Y es el punto de partida. Pero me pregunto si figuras como la frustración del fin del contrato realmente podrían ser invocadas en el campo de la contratación pública.
Y me refiero a lo siguiente. O sea, todos sabemos que el Código Civil es la norma supletoria, ¿no es cierto? Entonces, como norma supletoria, se va a aplicar en todo aquello que no está regulado. La frustración del fin del contrato es una figura que no está regulada. Tampoco estaba regulado en el Código Civil de 1936 la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Lo recuerdas. Aunque tú no estudiaste, creo, con el Código de 1936. No, yo sí. No fue mitad. Yo también, hasta, mitad. Hasta o sea, reales con el Código del 36 con la doctora Lucrecia May. Con Lucrecia May yo también. Sí. Y luego ya obligaciones con el del 84. Bueno, entonces fuimos de los afortunados que transitamos por ambos códigos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, tú recordarás que en el Código Civil de 1936 no estaba regulada la figura de la excesiva onerosidad de la prestación, pero sí estaba regulado el principio general de la buena fe en materia de contratación con una redacción casi idéntica a la que actualmente tiene el 1362. Y el 1362 nos dice que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Interpretando ese artículo, el artículo 1362, se dieron dos posiciones totalmente antagónicas en nuestro ordenamiento jurídico. Una sostenida por Felipe Sterling, que en paz descanse, y otra sostenida por José León Baranderán, que también en paz descanse. ¿No es cierto? Uno decía, don José León Baranderán, que sobre la base del principio general de la buena fe se debía de acoger lo que en ese momento se llamaba como teoría de la imprevisión, hoy la conocemos en nuestro código como excesiva onerosidad de la prestación, porque la buena fe implica ejecutar el contrato si se mantienen las condiciones iniciales, porque si se quebrantan yo no iba a contratar de esa manera. Y Felipe Sterling Parodi hablaba también de la buena fe y del 1362. ¿Y qué cosa nos decía? La buena fe significa respetar el contrato tal como fue pactado, porque ya despertaste en el otro unas expectativas que después no puede frustrar. Y nuestra jurisprudencia se dividió. Y algunos aceptaban la teoría de la imprevisión y otros no la aceptaban. Se solucionó con el del 84. Entonces la pregunta del millón es, si se aplica supletoriamente el Código Civil, ¿se puede o no se puede invocar la frustración del fin del contrato en algún momento? Desde mi punto de vista, yo sería partidaria de que sí, como fui partidaria en su oportunidad de que se acogiera la teoría de la imprevisión, ¿de acuerdo? Sobre la base de este paraguas, que para mí es el principio general de la buena fe. Ahí tenemos un bonito tema creo, para conversar. En cuanto a la existencia de normas implícitas, inclusive en las normas de contratación pública, comparto plenamente lo que dices. O sea, todo contrato tiene normas implícitas que deben respetarse. Y el incumplimiento para llegar a la resolución del contrato debe ser grave. Y debe ser grave sobre la base, desde mi punto de vista, no solo de la aplicación del principio de vinculación, mi querido Luciano, también creo que coadyuva a ese mismo razonamiento el principio de conservación del contrato, que ha sido acogido en nuestro Código Civil a lo largo de innumerables artículos. Y yo creo que si fusionamos esos dos principios, vamos a tener un argumento totalmente sólido que nos lleve a sostener que el incumplimiento debe ser grave. Me gustaría que conversemos a ver si compartimos también este tema. El artículo 36, si él puede, es efecto de la ignorancia, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Es efecto de la ignorancia, porque no se puede poner pues un puede cuando se trata de situaciones en que no cabe otra cosa. El contrato no solamente se debe resolver, el contrato queda resuelto de hecho, ¿no es cierto? Estamos frente a una situación en que el río se llevó al terreno donde se debía realizar la construcción, ¿no es cierto? Y resulta que ahora por ahí, ahora el terreno es el liso del río, que vas a poder construir absolutamente nada, ¿no es cierto? El contrato sencillamente se resuelve. Y creo sí que el inciso tercero del el 36.3 está totalmente subsumido dentro del 36.1, ¿no? El hecho sobreviviente está subsumido dentro del 36.1 y también dentro del 36.2, porque el incumplimiento también es un hecho sobreviviente, que puede ser por causa imputable o por causa no imputable. Y el caso fortuito o la fuerza mayor también es un hecho sobreviviente. Y te repito, creo que
el diferenciar esas tres cosas que no tendrían por qué diferenciarse, como el poner el puede, no es otra cosa que la ignorancia del código madre, ¿no? Y el artículo 120 del reglamento y la posibilidad de la facultad del receso como una cláusula común, yo hubiera preferido que no, que se ponga porque creo que resulta más claro que se pueda el Estado reservar esa posibilidad y que no sea discutida. O sea, en el campo del derecho civil es usual que se use, pero es preferible que se ponga así, de modo tal que si yo le tuviera que arrendar al Estado en un contrato a plazo determinado y me ponen esa cláusula, no lo firmo. No lo Sí, claro. firmo porque sé de por sí que voy a perder cualquier otro contrato y no me van a pagar un sol de lucro cesante. Entonces prefiero tener las cosas claras porque eso le dice a quien va a contratar, no contrates de ninguna manera. Bueno, es todo. Sí, Gracias por todo lo que has dicho, que me ha llevado a pensar y pensar y pensar. sí, a ver, muy rápido, las cosas que has comentado, lo del 120, sí, yo decía lo mismo. Yo creo que debería haber una cuestión de orden, debería haber estado. No creo que por el hecho de estar en el reglamento vaya más que la exista. Existe, pero hay que hacer todo un razonamiento muy particular y todo quede claro, ¿no es cierto? Que sea bastante más claro, ¿no es cierto? De tal manera que el que va a contratar sepa a qué se atiene, porque está asumiendo un riesgo. En cuanto al principio de conservación, estoy de acuerdo. Creo que el principio de conservación es un principio derivado de la vinculación del contrato, porque el principio de vinculación del contrato lo que quiere es que los contratos, el vínculo se mantenga, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la conservación creo que es la derivación precisamente del principio. Y en cuanto al tema de la excesiva onerosidad, como digo, es un tema de discusión. Algunos autores consideran que, dado el principio de vinculación, los supuestos resolutivos, digamos, son supuestos tipificados y por lo tanto discuten incluso si es que la frustración del fin en el Código Civil, en la medida que no esté previsto específicamente, procediera. Claro, siempre cabe la posibilidad de recurrir al principio de buena fe para analizar el tema de la excesiva onerosidad o del hardship. Yo creo que la excesiva onerosidad sí está regulada. Es más, yo en algunos laudos yo lo he utilizado, cuando utilizan el tema del desequilibrio financiero, creo que cuando el desequilibrio financiero es producido por hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles, el remedio es el de la excesiva onerosidad. O sea, ¿para qué me invento las cosas si tengo la norma del código que voy a aplicar supletoriamente, ¿no? Podemos discutirlo luego si es que el desequilibrio se produce, por ejemplo, por un jus variandi y otras cuestiones, eso lo podríamos discutir. Pero si es por un caso extraordinario e imprevisible, aplicación supletoria del código, tengo la excesiva onerosidad. Lo que pasa es que a veces, lo que me he dado cuenta es que a veces se recurre a ciertos autores. Por ejemplo, se recurre, qué sé yo, a un autor colombiano que es muy utilizado en el tema del desequilibrio, pero no se acuerdan o no se toma en consideración qué pasa con el Código Civil colombiano, si es que el Código Civil colombiano contiene o no contiene la excesiva onerosidad. Entonces, claro, el autor colombiano está comentando el tema del desequilibrio sobre la base de la legislación colombiana. Y entonces, claro, todo el mundo se cierra, no, como no menciona la excesiva onerosidad, oiga, pero en el caso peruano sí está. Es cierto, podemos recurrir al principio de la buena fe, pero en el caso del principio de la buena fe, ha hecho que la solución en la excesiva onerosidad haya ido cambiando, porque en la excesiva onerosidad, el remedio era que el juez restablezca el equilibrio y finalmente la resolución. Hoy día, en las normas de soft law, principios de UNIDROIT, principios del derecho europeo de los contratos, ya el orden se cambia, ya el juez lo sacaron, ¿no es cierto? Ahora es la renegociación del contrato. De buena fe, tienen las partes que renegociar el contrato, ¿no? Ya no es el juez el que tiene esa tarea, se lo dejan al último, al juez, en caso no llegaran a un acuerdo. Pero implica ese principio de buena fe y además incluso ya como derecho, incluido como derecho fundamental en la Constitución y por lo tanto aplicado desde el principio constitucional, el principio de buena fe, lo digo porque
también podríamos entrar en discusión si el principio de buena fe entra en la contratación del Estado, porque no aparece, aparece el principio de integridad. Pero el principio de integridad en estricto está referido a los temas de conflicto de interés, anticorrupción. No menciona la buena fe. Pero la buena fe te llevaría a eso, ¿no? Incluso, en algunos casos, a modificar el contrato, ¿no es cierto? A realizar modificaciones al contrato si esa es que la actuación de la buena fe lo indica, ¿no? Por ejemplo, recordarás en el tema de pago con títulos valores. El pago con títulos valores, necesito la aceptación del acreedor, pero hoy día entra a tallar la buena fe y decimos, necesito el consentimiento del acreedor para recibir el pago con títulos valores en la medida que existe una justificación. ¿Cuál podría ser la justificación? Pago con cheques, no tiene fondos. Oye, pero si te están ofreciendo un pago de un cheque de gerencia, no hay una razón que lo justifique, y sobre la base del principio de buena fe deberías recibirlo. Y eso es una modificación del contrato, porque estoy cambiando la forma de pago, ¿no es cierto? En efectivo, lo estoy haciendo a través de títulos valores. Hasta eso llega el principio de la buena fe. La preocupación que yo tengo, Elvira, es que tú sabes que el funcionario, por ejemplo, podría llegar a una transacción y no transa por el temor que tiene de transar. Y entonces se llevan a un arbitraje sabiendo que no tienen la razón, van a perder, pierden dinero, pero no transan. A pesar que lo pueden hacer, no transan porque no van a asumir el riesgo. ¿Tú crees que hay un funcionario que va a decir, si no, de acuerdo al principio de buena fe, debo modificar el contrato? Cuando la ley de contratación del Estado establece cuáles son los supuestos en los que se puede modificar. Y aquí aquí surge la buena fe, y la buena fe como fuente de obligaciones implícitas, como dice algún autor, es una regla de opinión. Es lo que opina el árbitro. El árbitro opina que en ese caso la obligación debe ser modificada. ¿Tú crees que el funcionario, sobre la base del principio de la buena fe, va a modificar el contrato? No, pues va a decir, yo no lo modifico, que sea el árbitro el que me diga que de buena fe debe ser modificado, ¿no? Entonces, ese es el tema con la buena fe, que creo que te recorta en el tema de contratación del Estado, porque vas a encontrar esa preocupación siempre del funcionario de establecer mecanismos no previstos, ¿no? Y que mañana más tarde le puedan llamar la atención por eso. Eso es lo único que me preocupa con la buena fe, que efectivamente puede suplir este problema, pero la suple en la contratación privada, pero no sé en qué medida la va a poder resolver en un tema de contratación pública, donde hay estos temores, digamos, de irse más allá de lo que la norma establece, ¿no? Muchas gracias, doctor Luciano Barqui y doctora Elvira Martínez. Hemos hablado en este primer punto sobre el principio de vinculación, el principio de conservación del contrato y cuál es el marco normativo relacionado a la resolución de contratos con el Estado. Quiero llevarlos a otro tema que es bastante común que se presenten en los arbitrajes, y es el relacionado a las resoluciones parcial de los contratos y a la resolución total de los contratos. Y me gustaría preguntarle a la autora Elvira Martínez Coco, ¿cuál es el alcance de una resolución parcial de un contrato a suma alzada y el de una resolución total si el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones pese a que se le requirió el cumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato? Y sobre este tema de la resolución parcial de los contratistas, ¿es posible que el contratista tenga derecho a que se le pague las prestaciones que han sido ejecutadas? ¿Y cuál sería el procedimiento para reconocerle este pago al contratista en el caso de las resoluciones parciales de los contratos? Adelante, doctora. Muchísimas gracias, José. Fíjate, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es sin duda la situación esperada en el ámbito de la contratación pública. Sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual porque alguna de las partes, ¿no?, puede verse imposibilitada, por ejemplo, de cumplirlas. Y ahí tenemos que ir al artículo 165 del reglamento de la Ley de Contrataciones, en cuyo artículo, déjame ver, es el 165.3,
nos habla de que si vencido dicho plazo, y cuando nos habla del plazo, es el plazo que se otorga en ejecución de obras de 15 días que se le debe dar a la otra parte cuando se ha producido el incumplimiento. Y nos dice, si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial. Pero nos habla de incumplimiento, si el incumplimiento continúa, ¿no es cierto? Nosotros podemos incumplir una obligación, o sea, cuando nosotros hablamos de incumplimiento en términos civiles, Luciano, hablamos de que la parte ha dejado de realizar, quien tenía que realizar la prestación ha dejado de realizarla. Yo creo que probablemente siendo bondadosa, el legislador quiso referirse a la inejecución, ¿no es cierto? Porque la inejecución es el género que abarca tanto el incumplimiento como la imposibilidad, ¿no? Esos son los dos caminos que nos llevan a Roma. Roma es el incumplimiento y los caminos son... Roma es la inejecución, perdón, y los caminos son el incumplimiento y la imposibilidad. Acá nos habla solamente si vencido dicho plazo el incumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en la inejecución. Continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Y el contrato dice, queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. ¿Se trataría de una inejecución? O sea, ¿de qué situaciones se trata? O sea, para que el contrato quede resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. En realidad, creo que no tendríamos ninguna duda de pensar que si estamos en una situación de imposibilidad, pues esto opera, ¿no? Esto opera. Ahora, si estamos frente a una situación de incumplimiento, cuando se trata del incumplimiento, pues va también a operar en la medida que ha habido el requerimiento de 15 días en el entendimiento que obviamente estamos frente a una resolución por autoridad del acreedor, ¿no es cierto? Porque se está pidiendo primero el plazo de 15 días, transcurren los 15 días y en total armonía con el Código Civil estamos frente a una resolución por autoridad del acreedor. Creo que son ambos supuestos los que están comprendidos aquí. El tema es la resolución parcial, porque cuando hablamos de resolución total está decayendo todo el contrato, pero cuando hablamos de resolución parcial estamos diciendo que decae parte del contrato, ¿cierto? Y por definición nosotros siempre que atacamos el tema de la resolución, lo atacamos como un tema de ineficacia de todo el contrato, ¿cierto? Cae todo el contrato, no cae una partecita del contrato, cae el contrato en su totalidad. Entonces aquí pues parece que estamos frente, en contrataciones del Estado, siempre he dicho, parece que estamos frente al mundo mágico de Disney o Harry Potter aparece en la legislación, ¿no? Porque tenemos que entender que hay magia cuando se regula esto, ¿no? Porque no cabe otra cosa que entender que la torta se parte, es decir, que el contrato se parte. Porque para que subsista, primero, para que subsista una parte y no la otra, primero tendremos que dividirlo, porque cuando hablamos de resolución, hablamos de que cae todo, pero para que caiga el todo, tiene que caer ese todo partido. Entonces, primero tiene que haber una magia por la cual primero se divide y queda solamente aquello que puede seguirse ejecutando y no queda lo que ya no puede seguirse, lo que no puede seguirse ejecutando. ¿Por qué? Porque el artículo 105.5 del mismo reglamento nos dice que la resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento. Yo creo que las más de las veces será la afectada por la imposibilidad. Porque, a ver, si estamos frente a un incumplimiento de la parte, ¿no? Si estamos frente a un incumplimiento de la parte, o sea, del deudor, estamos hablando de un incumplimiento del deudor, y ese deudor no ha realizado la prestación. Dice siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. Tú le vas a permitir a ese deudor que ha incumplido por una causa, por ejemplo, imputable a él, como funcionario público que siga efectuando el resto del contrato. A mí me parece que se tiene que pensar más que nada en una situación de imposibilidad
en relación a parte del contrato y no a una situación de inejecución, salvo que a una situación de incumplimiento, salvo que esa situación de incumplimiento se deba a causa no imputable a la parte. Por ejemplo, tenía que construir este tramo de la carretera y ese tramo se tornó imposible, ¿no es cierto? Porque las personas colindantes han tomado esa parte de la carretera y no te dejan seguir construyendo y todo lo demás, y no hay forma, no hay forma. Se han puesto a dormir allí y se quedan allí y no hay forma de sacarlos. Y quien tiene que ejercer la autoridad es el Estado. El Estado no lo va a hacer y es lo único que le falta construir. Se resuelve parcialmente porque, claro, es una situación de imposibilidad, por causa no imputable a las partes. De imposibilidad, no. De incumplimiento, porque es posible todavía construir la carretera y siempre será posible. En algún momento de repente reflexionan estas personas y se levantan y dicen, no, nos va a traer beneficios o qué sé yo. Es una situación de incumplimiento, pero por causa no imputable. Y creo que solamente en esas situaciones, en una situación de imposibilidad o de causa no imputable, se podría, repito, partir la torta, es decir, partir el contrato y pensar que hacemos magia y entonces resolvemos esta parte y dejamos vigente la otra. El OCE, en su opinión 001-2019, ¿no es cierto?, ha recogido esto y nos ha dicho que para realizar una resolución parcial del contrato es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. En primer lugar, se debe señalar, nos dice expresamente qué parte del contrato se deja sin efecto. Y esto es fundamental, o sea, se debe decir qué parte de la torta queda, ¿no? Y qué parte no. En segundo lugar, dicha parte debe ser separable e independiente del resto del contrato. En tercer lugar, la resolución del total del contrato no debe de afectar los intereses de la entidad y debe de estar debidamente sustentado, ¿no es cierto? Si no se cumple con estos requisitos, no queda otro camino que la resolución total del contrato. Ahora, si se ha realizado una resolución parcial del contrato, corresponde que la entidad evalúe si se debe de realizar la recepción y la conformidad de la prestación parcial ejecutada por el contratista y comprobando que se cumplen todas las condiciones contractuales, ¿no? El artículo 168 del reglamento debe de ser aplicable y cumplido el paso que se señala en el artículo 168, habiéndose entregado la conformidad por parte de la entidad, de acuerdo con el artículo 171, el inciso primero del reglamento, la entidad tiene un plazo de 15 días para cumplir con el pago de esa parte, ¿no? Debemos de considerar que este procedimiento es únicamente sobre las prestaciones ejecutadas, parcialmente, porque las prestaciones que fueron separadas y que subsisten en la relación jurídica entre la entidad y el contratista, obviamente van a seguir ejecutándose de acuerdo con los términos del contrato, ¿no? Finalmente, solamente señalarles como una cuestión práctica que debemos de tener en cuenta que de existir controversias en torno al pago o a la emisión de la conformidad, las partes pueden someter estas discrepancias a conciliación y arbitraje. No nos estamos haciendo propaganda para que nos nombren árbitros por si acaso. Solo les estamos indicando el camino que deberían de seguir aplicando el artículo 45.5 y sobre esto recurran para fundamentar en su respectiva demanda la opinión número 214-2018 del Código. Échensela a buscar, está por favor colgada en el OCE. Ok, es todo, José. Muchísimas gracias, doctora Elvira Martínez. José, permíteme unos breves adelante, comentarios a lo señalado por la doctora Martínez Coco. Aquí, medio broma, medio en serio, un curso que dirige la doctora en la Universidad de la UPC, tengo un curso que se llama Mezclando el agua con el aceite, Código Civil y la aplicación de las normas de contratación del Estado. Y parto de una anulación de un laudo por aplicar el Código Civil. En el decreto legislativo, si lo ubico, para no demorarme, en el decreto legislativo 1017, me parece, hay una cláusula, un artículo, perdón, que establece que se aplica la Constitución, que se aplica
las normas de contratación del Estado, reglamento, derecho público y derecho privado. Después dice algo así, esta es una norma de orden público, y luego establece una causal de resolución, de anulación del laudo, distinta a las causales que están en la Ley General de Arbitraje. Y dice que en el caso de la aplicación del orden distinto, el contrato, el laudo es nulo. Y entonces el análisis parte de ver que esta vinculación que a veces existe entre el derecho civil y el derecho de contrato, y lo difícil que es además establecer una distinción de cuándo estoy aplicándolo supletoriamente o no. Así es que yo siempre digo, lo veo desde los ojos de un civilista, cómo lo ve un civilista, digamos, las normas de contratación, y es donde encuentro estas cuestiones medias raras. Y esto, a veces, antes de empezar, me ponen el parche y dicen, por si acaso esto se aplica a la ley de contrataciones, no al Código Civil. Sin embargo, a veces la propia entidad es la que me cita el Código Civil para resolver, y es más, a veces en las opiniones del OCE, las opiniones del OCE son netamente civiles, más que, ¿no? O sea, digamos como que tampoco es que quede muy claro para todos el asunto, dónde termina uno y dónde empieza el otro, pero es nuevamente como mezclando el agua con el aceite, ¿no? Pero en realidad no es tal cosa, es finalmente contratos. A ver, de las cuestiones que ha dicho la doctora, un simple comentario, en el tema de la resolución parcial, el Código Civil efectivamente nunca habla de resolución parcial, habla de resolución del contrato. Sin embargo, se admite la resolución parcial siempre que la prestación sea divisible, porque finalmente lo que se va a ejecutar parcialmente, o sea, se habla de resolución del contrato, ¿no? Y esto a veces, si uno lo toma literalmente, piensa que lo que se está resolviendo es el contrato como acto. Pero en realidad lo que se resuelve es la relación que ha surgido del contrato. Y lo que puede ser ejecutado parcialmente es la prestación. Por lo tanto, para que pueda ser resuelto un contrato parcialmente, la prestación debe ser divisible, ¿no? Voy a poner un ejemplo, esos de laboratorio, ¿no es cierto? Una obligación de no hacer. En una obligación de no hacer no hay forma que se resuelva parcialmente, pues, porque si se incumple totalmente o no se incumple, pero no hay forma de hacerlo. Entonces, para empezar, la prestación debería ser parcial. La prestación debería ser divisible y por lo tanto ser parcial. ¿Cómo podría ocurrir un supuesto de resolución? Se me ocurre algo que no sea imposibilidad, y es que compre una determinada cantidad de bienes, me hagan una entrega parcial, o sea, compro 100, me entregan 50, los otros 50 me los van a entregar posteriormente, se demoran en entregarme los 50, ya no me interesan los 50 y tengo dos posibilidades. O resuelvo todo y devuelvo los 50 que recibí, o resuelvo parcialmente. Recibo los 50 y los 50 restantes ya no me interesan, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, esa es la que se me ocurre, digamos, frente a no hay una situación de imposibilidad. Y en el tema de la imposibilidad, sí es un tema bien interesante, porque eso trae a colación el tema de la fuerza mayor, y en el mecanismo de la fuerza mayor hay dos sistemas, digamos, ¿no es cierto? La fuerza mayor que utilizo como norma integrada a la norma del Código Civil, ese es el sistema, ¿no? Que es el sistema normalmente del Civil Law, y el otro sistema es recurrir a una cláusula de fuerza mayor. Hoy día ya la diferencia de que Civil Law Common Law ya muere, porque ya en sistemas del Civil Law se suele incluir cláusulas de fuerza mayor donde la definición misma de la fuerza mayor es distinta. Ya no utilizamos el extraordinario, imprevisible y irresistible, porque es reconocido que los términos no son muy claros, son confusos, y hoy día, y además, nuevamente con el tema histórico, si uno ve, por ejemplo, el Código Civil francés, de donde surge la idea de la fuerza mayor, extraordinario nunca aparece, ¿no? El extraordinario, no sé, hasta ahora estoy buscando de dónde apareció el extraordinario. Lo que aparece en el Código francés es exterior a las partes. Es decir, es un hecho ajeno a las partes, pero lo extraordinario nunca aparece. Pero bueno, está. Pero como las definiciones son medias, estos términos generan confusión, imprevisible. ¿Qué cosa es lo imprevisible? ¿No es cierto? Entonces, hoy día se define la fuerza mayor y se define de una manera distinta. Y en esas cláusulas de fuerza mayor se suele prever la figura de la imposibilidad
no la definitiva, sino la imposibilidad temporal. Es posible que la prestación se torne imposible temporalmente, ¿no es cierto? Imposible, y eso hace que se suspenda la ejecución de la prestación, ¿no? Eso del plazo adicional, ¿no? En realidad lo del plazo adicional no necesitaría ni siquiera pedirse, porque en un supuesto de fuerza mayor, ese plazo de suspensión se añade automáticamente, porque eso es suspensión. Y lo digo porque en muchos contratos del Estado están incluyendo ese tipo de cláusulas, ¿no? Y entonces el asunto comienza a ser distinto. Y en ese supuesto de imposibilidad temporal, por ejemplo, no puedo continuar porque ha habido una toma y alguna comunidad no me permite seguir la construcción de la carretera, y entonces se suspende la ejecución de la prestación. Y la pregunta es, y bueno, ¿y hasta cuándo hay que esperar? Porque mientras está suspendido, ¿no es cierto?, se siguen incurriendo en costos, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuándo tenemos que esperar? Y lo que suele ocurrir en estas cláusulas de fuerza mayor es que se incluye la facultad de receso, que en el código está prevista que dice cuando ya no le es útil, pero en las cláusulas de fuerza mayor te dice, si la imposibilidad perdura más de tanto tiempo, cualquiera de las partes podrá ponerle fin al contrato. En estricto es un supuesto de receso, ¿no es cierto?, de receso liberatorio, cuando tienes el supuesto de la imposibilidad. Ahora, recuerden que la fuerza mayor no necesariamente afecta a todas las obligaciones del contrato. La fuerza mayor afecta a algunas. Por ejemplo, las de pago de suma de dinero, esas no las afecta en principio, porque, como todos sabemos, las obligaciones de suma de dinero son obligaciones genéricas, quienes nunca han pedido, nunca se tornan imposibles, y por lo tanto, esas prestaciones no se tornan imposibles. O sea, la fuerza mayor genera la imposibilidad de una determinada obligación, ¿no? Por eso hay que decir qué obligación es la que se torna imposible, hay que mitigar la obligación que se torna imposible. Y eventualmente, ¿no es cierto?, si se torna imposible una parte de la obligación y el contrato puede mantener su finalidad con las demás, eventualmente podríamos llegar a un supuesto, si es un supuesto de imposibilidad, no solo que sea temporal, sino además parcial, eventualmente resolver el contrato respecto de esa parte y poder continuar respecto a las otras, ¿no es cierto? Lo veo de esa manera y reitero, normalmente en los contratos, sobre todo en los contratos de obra, se suele incluir las cláusulas de fuerza mayor que se suelen utilizar en los contratos internacionales, que contienen estas reglas de la posibilidad de resolver el contrato cuando la imposibilidad dura mucho más de lo que uno puede tolerar, esperar, ¿no es cierto? Sí, sin duda es buena fe más razonabilidad más utilidad, ¿no? O sea, yo creo que todo eso sumado es lo que lleva finalmente a decidir si se va a ir o no se va a ir por la resolución del contrato. Y en cuanto a la anulación del laudo por aplicar el Código Civil, Luciano, creo que lo único que nos queda a los árbitros es ser extremadamente cuidadosos al señalar la supletoriedad, ¿no? O sea, creo que cuando aplicamos el código debemos de tener nuestro gorrito o nuestro gorro bien grande, señalando por qué esto se aplica supletoriamente y especificando pues que en la ley de contrataciones existe este vacío y ir por la supletoriedad. Ahora, creo que, mi querido Luciano, aun cuando lo apliquemos muy bien, no nos vamos a librar de las anulaciones del laudo que en algunos casos están siendo totalmente locas, ¿no es cierto? Yo recuerdo, ¿no?, un árbitro a quien aprecio mucho, que realizó un laudo en conciencia y le fueron en nulidad de laudo por decir que debía de aplicar el derecho, ¿no? Sí. No, es que además... Ese árbitro, a quien quiero mucho, que tuvo que pasar por semejante estupidez, ¿no es cierto? Tuvo que sostener, porque aplicó el derecho, que obviamente en un arbitraje de conciencia puedes aplicar el derecho cuando quieras, es decir, cuando te es útil, y que ser árbitro de conciencia solamente significa que estás habilitado para no aplicar el derecho cuando el derecho no te sirve para ese caso concreto, explicándolo bien. ¿Verdad, Lucianito? Cuando todavía era posible la acción de
amparo contra los laudos, me metieron una Te porque pasó, era ¿no es una de cierto, equidad Luciano? y era de derecho, sí. Sí, te Sí, pasó y por sí, eso lo sí, cuento, porque estás sí, enfrente mío sí, no, y es tuviste que pasar por anecdótico, pero es semejante cierto, es estupidez. cierto. Bueno, el artículo que te decía de la anulación era el 52.3, digo era porque ya no está, en la nueva ya no está, pero claro, como hay ultraactividad de las leyes, puede ser que nos encontremos con un contrato que se aplica al anterior y decía, esta disposición es de orden público, el incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación del laudo, ¿no? Ahora, lo gracioso es que cuando uno lee lo que dice el árbitro único, lo que dice el árbitro único, lo gracioso era que el Código Civil no lo dice. O sea, hagan un lado, se anula el laudo para aplicar el Código Civil, pero aplicándolo mal, porque el Código Civil no decía lo que el laudo decía. Esto también es anecdótico cuando uno revisa esa sentencia, ¿no? Pero es cierto, ¿no? En realidad, una causal de este tipo es fondo. O sea, si tú me dices que aplico, es la solución que le estoy dando al caso. Si tú me dices que la solución no estaba en el Código Civil, sino en la ley de contratación, estás entrando al fondo. O sea, Así es. esta causal de anulación es entrar al fondo de todas maneras, no hay otra forma. Es eso lo que me estás discutiendo, ¿no? Pero Exacto. Bueno. Y otra cosita, Luciano, vinculado a lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? En el Código Civil nosotros tenemos regulado en varias oportunidades el tema de la reducción de la prestación, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de que cuando el defecto es nimio, por ejemplo, ¿no es cierto?, se reduce la prestación y o se ha cumplido parcialmente y es poquito, entonces se reduce la prestación y solamente tenemos derecho a la acción quanti minores. Eso en puridad significa también una reducción del contrato, una reducción de sus prestaciones, tanto de un lado como del otro. Entonces, en el fondo también no estamos frente a una resolución parcial de ese contrato, en ese efecto. Si eso lo trasladamos al campo, claro, si eso lo trasladamos al campo de las contrataciones, y nos vamos a los deductivos, ¿no es cierto? En el campo de las contrataciones se habla de los deductivos, porque ya esta parte no la podemos hacer y entonces hay un deductivo que puede ser vinculante o no. ¿Qué cosa es eso? Es otra vez una resolución parcial del contrato en relación al deductivo que ya no se va a hacer, porque se está diciendo esa parte de la obra no se va a hacer y también deducimos la parte que te iba a pagar, ¿no es cierto? Entonces estamos reduciendo el objeto del contrato y estamos resolviendo parcialmente esa parte. No lo han dicho en cristiano en la ley de contrataciones, pero en términos puros contractuales, pues eso es lo que es. Y a las cosas hay que darles el nombre que les corresponde sin miedo. Okay. Listo. Perfecto, muchas gracias, doctores. Ya habiendo conversado sobre la resolución parcial y la resolución total de los contratos, hay un tercer tema que es muy frecuente en los arbitrajes y está relacionado también a las resoluciones de contratos con el Estado, y es el relacionado a los resarcimientos de daños y perjuicios por resolución de contratos por incumplimientos. Doctor Luciano Barquín, me gustaría que por favor nos pueda ilustrar sobre el tema. Sí, a ver, también permítanme compartir las ciertas, digamos, como punto de entrada a la respuesta, ¿no? Volvamos al 36, que habla de la resolución. En el 36.2 se dice, cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Y aquí también hay un verbo mal utilizado y es el debe, ¿correcto? Cuando se estudia el tema de la resolución del contrato, se analizan los efectos del contrato, ¿no es cierto? Y se suelen señalar tres efectos. El efecto liberatorio de la resolución o extintivo, ¿no? La resolución extingue la relación contractual, deja sin efecto el contrato, es decir, si el efecto del contrato es la relación, extingue la relación. El efecto restitutivo, que en estricto el efecto restitutivo no es consecuencia directa de la resolución, es una consecuencia mediata. Es decir, la resolución extingue la causa de los desplazamientos patrimoniales
Y al extinguirse la causa de los desplazamientos patrimoniales, los desplazamientos ya efectuados, es decir, las prestaciones ya ejecutadas, deben restituirse porque falta la causa. En realidad, las reglas de restitución no son las reglas por la resolución en sí misma, sino se sustentan en las normas de enriquecimiento sin causa o de pago indebido. Por eso ahí hay un problema serio con el tema de por ejemplo, de la anulación de la nulidad del contrato. La nulidad del contrato prescribe a los 10 años, pero la restitución de las prestaciones vía pago indebido es por 5. Es decir, yo podría pedir la resolución del contrato en el año 8 y ya no poder pedir la restitución de las prestaciones porque ya prescribió, porque están vinculadas al pago indebido la prestación restitutoria, ¿no? Porque se extinguió la causa que dio lugar al desplazamiento. Y el tercer efecto que se suele señalar es el efecto resarcitorio. Y ese es el menos efecto de todos de la resolución, porque no es verdad que el hecho de resolver el contrato necesariamente dé lugar al resarcimiento de daños. Por eso de que la resolución del contrato debe resarcir no es correcto. El resarcimiento de daños responde a lo que se conoce comúnmente como el juicio de responsabilidad. Es decir, se resuelve el contrato y para ver si procede la indemnización de daños y perjuicios tengo que hacer el juicio de responsabilidad. ¿Qué cosa es el juicio de responsabilidad? Normalmente no se le conoce con ese nombre, ¿no? Sino es lo que comúnmente se encuentra en los contratos cuando se reclama daños y perjuicios, ¿no? Y te comienzan a enumerar, ¿no? Hecho antijurídico, daño, relación causal, ¿no es cierto? Ese es el juicio de responsabilidad. Vamos haciendo el checklist para ver, ¿hay antijuricidad? Sí, sí hay. ¿Hay daño? Sí hay. ¿Hay relación causal? Sí hay, ¿no? Hago el check, ese es el juicio de responsabilidad. Y podría ocurrir que hay resolución del contrato por incumplimiento de una obligación y no dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios porque, por ejemplo, no probaron los daños. Entonces, eso que se debe resarcir los daños, ahí es una imprecisión. No es cierto que deba resarcirse cada vez que se resuelva. El resarcimiento de daños corre por cuerda separada. Hay que hacer el juicio de responsabilidad y ahí se verá si corresponde o no corresponde indemnizar. Esto es todavía más evidente cuando, por ejemplo, se analizan los presupuestos de la resolución. No sé si por aquí lo tenemos. Acá está. El 135 dice, 1, incumple injustificadamente las obligaciones contractuales. Habla de injustificadamente, ¿sí? Técnicamente hablando, en el derecho civil por lo menos, hay quienes discuten si el incumplimiento debe ser imputable o basta que el incumplimiento sea injustificado. Y es más, les diría que en la mayor, por lo menos en los autores que yo he leído, la mayoría de los autores se inclina que para la resolución del contrato basta que sea injustificado, no requiere que sea imputable, ¿correcto? En la práctica profesional en el Perú, yo creo que se asume que es imputable, no se hace esa distinción entre injustificado e imputable. Es más, las opiniones del OCE cuando habla de injustificado hacen referencia a lo imputable, ¿no es cierto? No hay más, sobre esa base creo que en la práctica profesional, en la práctica se está entendiendo como es un hecho imputable. Pero lo cierto es, para poder entender también el tema del resarcimiento, si se adoptara que lo que es injustificado, que es decir, no se requiere para resolver que sea imputable, con mayor claridad podría haber resolución y no daños y perjuicios, ¿no? Un elemento adicional para tener en cuenta que no es un efecto de la resolución el resarcimiento de daños. Ahora bien, ¿cuál es el resarcimiento de daños que se debe indemnizar? Y aquí sí es aplicación supletoria del Código Civil, les guste o no les guste, porque a mis queridos amigos administrativistas, porque como le digo, siempre me ponen el parche cuando estamos en el proceso, pero acá no se lee contratación del Estado. Sí, claro, pero reclaman daños y perjuicios y que quiero que me expliquen dónde está en la ley de contrataciones lo relativo a los daños y perjuicios. No hay nada, o sea, si ahí no aplico supletoriamente el Código Civil, no lo aplico nunca. Bien, y un tema que es importante tener en consideración y que creo que es un problema serio, incluso en materia civil, y es el determinar qué resarcimiento es el que corresponde. Y bajo este supuesto, hay que distinguir dos tipos de resarcimiento. La lesión al interés negativo
y la lesión al interés positivo. ¿Cuándo se lesiona el interés negativo? Básicamente se lesiona el interés negativo en los supuestos de rescisión o en los supuestos de anulación del contrato. Y el resarcimiento de la lesión del interés negativo lleva a colocar a la parte afectada en la situación en la que se encontraba previamente a la celebración del contrato. En cambio, cuando se lesiona el interés positivo, que es lo que ocurre en el caso de la resolución por incumplimiento, el resarcimiento lleva a colocar a la parte fiel en la posición en la que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido ejecutado. Y esta es una regla fundamental para tener en cuenta en materia de resarcimiento de daños, sea civil, sea en contratación del Estado, porque me establece el marco en el que se debe interpretar, en el que se debe establecer el daño. Les pongo un ejemplo muy corto para poder entender el tema del resarcimiento de daños y que además es bien interesante porque tiene que ver también con una cláusula penal. Cuando se incumple, por ejemplo, y aquí también es importante tener en cuenta esto, que dependiendo del incumplimiento del tipo de contrato y quién incumple, el resarcimiento de la lesión del interés positivo va a tener un cierto esquema. En realidad no hay nada nuevo que inventar aquí, ¿no? Va a variar en el caso concreto, pero básicamente el esquema es el mismo. Pensemos en un contrato de arrendamiento, que se resuelve el contrato por incumplimiento del inquilino, ¿correcto? Del arrendatario. ¿Cuáles son los daños que deberían indemnizarse? ¿Cómo coloco al arrendador en la posición que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido resuelto? Digo, ok, el contrato se resolvió por falta de pago, ¿ok? Y faltaba todavía, ¿sí?, 3 años más de contrato. Ergo, el lucro cesante es la renta, ¿no?, de los meses dejados de correr, digamos, durante la vigencia del contrato. Ah, pero ¿ese es el daño y perjuicio? No, porque si yo le doy la suma de las rentas de los meses que faltaban, lo voy a dejar en mejor posición. ¿Por qué? Porque si hubiese recibido las rentas mensualmente, hubiese tenido que pagar impuesto a la renta. Ergo, a la suma, a la multiplicación de los meses restantes por la renta, tengo que restarle los impuestos, el impuesto a la renta que hubiese pagado como consecuencia del contrato de arrendamiento. Pero no solo eso. Tengo que tener en consideración además el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? La renta que hubiese recibido, la hubiese recibido dentro de 3 años. Se lo voy a pagar ahora. Es decir, le voy a hacer un pago adelantado. Eso en derecho civil se llama interusurium. El interusurium es el descuento que hay que hacer, ¿no es cierto?, por el pago adelantado. ¿Sí? Si yo pago 10 soles dentro de un año, esos 10 soles valen menos de lo que valen hoy. Por lo tanto, cuando pago 10 soles hoy día, le estoy pagando con un valor mayor. Y por lo tanto hay que hacer un descuento del valor presente. Tengo que traer a valor presente la renta de los bienes futuros. Porque si le pago la multiplicación de los meses por la renta, lo voy a dejar en mejor posición. ¿Ven? Y un elemento adicional. Recuerden que para establecer el daño hay el deber de mitigación. Ergo, el arrendador podrá arrendar el bien en el tiempo que falta. Y si puede arrendar el bien en el tiempo que falta, los daños se mitigan. Y entonces hay que aplicar el índice de ocupabilidad de los inmuebles, es decir, el tiempo en que se va a demorar a arrendar un mueble ubicado en ese momento. Como pueden ver entonces, para determinar los daños y perjuicios, tengo que tener en cuenta el criterio de la lesión del interés positivo, porque si no voy a indemnizar cosas que no deben ser indemnizadas porque implica colocar a la parte fiel en posición mejor a la que hubiese estado en el contrato. Y la indemnización nunca puede colocarte en una mejor posición. Y aquí viene el tema de la cláusula penal. ¿Cuál es la cláusula penal que se suele incluir en contratos de arrendamiento? El pago de la renta de los meses que faltan. Claramente, esa cláusula penal es una cláusula penal que excede los daños y perjuicios. Si ustedes hacen el cálculo que les digo, el monto no representa la multiplicación de los meses que faltan por la renta, que sí estaría en la cláusula penal. ¿Sí? Ahí estamos en una cláusula penal punitiva, es decir, mayor al daño que realmente sufres, ¿no? Y todo eso se deriva de tener claro lo que es la lesión del interés positivo. Lamentablemente no se tiene. Y entonces a veces se establecen unos daños y perjuicios que son astronómicos,
¿no es cierto? Y que superan la posición en la que se hubiese encontrado la parte fiel si el contrato hubiese sido cumplido. Eso creo que es un problema fundamental y que no lo resuelve recurrir a un perito para la determinación del daño, porque usualmente los peritos, que no son abogados, no tienen en cuenta eso, no toman en consideración eso. Nos ayudan en mucho, sí, no estoy discutiendo eso, pero tiene que ser acompañado con el tema legal, porque si no los daños y perjuicios que se están, y yo he sido testigo de daños y perjuicios que son astronómicos por no tener en consideración lo que es la lesión del interés positivo, ¿no? Entonces, cuando se resuelve un contrato, el resarcimiento que corresponde, resuelve el contrato por incumplimiento, el resarcimiento que corresponde es el resarcimiento de la lesión del interés positivo. Y eso supone colocar a la parte fiel en la posición que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido cumplido. No puede estar nunca mejor, porque el resarcimiento de daños no está dirigido a enriquecer, está dirigido a compensar integralmente el daño sufrido. Clarísimo, doctor Luciano. Doctora Elvira Martínez, ¿tendrá algunos comentarios? Si no, para... Sí, adelante. Claro que sí. Es cierto que las reglas de restitución se sustentan en el enriquecimiento indebido y en el pago indebido, y que los colegas deberían de tener en cuenta los distintos plazos de prescripción, ¿no es cierto?, para cuando demandan nulidad del contrato, ¿no?, para que no tener victorias pírricas en los arbitrajes, ¿no?, porque ya no puedan reclamar el tema del pago, ¿no? Has dicho recurrentemente, Luciano, algo que para mí es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto?, y de la que no nos hemos podido ocupar, y es que uno de los requisitos para poder invocar la resolución del contrato es que tienes que haber sido parte fiel en el contrato. Y lo digo porque se me ha presentado muchísimas veces en materia de arbitrajes de contrataciones con el Estado, y supongo que también a ti, ¿no?, que el Estado reclama de pronto, o también el contratista reclama de pronto la resolución del contrato, y resulta que es la otra parte, y que resulta que lo reclama, pero no era parte fiel ya en el contrato, pues, ¿no? Y se nos evidencia porque la otra parte nos habla de estas cosas, y normalmente la otra parte no dice que esta no era parte fiel. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Y lo descubro a través de que presentan, como te presentan todo lo habido y por haber, y te empapelan, ¿no? De pronto encuentras que también habían habido otros incumplimientos que los están reclamando por otros conceptos, pero que no los están vinculando al tema de la resolución por haber sido parte fiel, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos dejar bien en claro a todos nuestros oyentes, tenemos la suerte que nos están escuchando muchas personas, de que hay que ser parte fiel en el contrato. Y hay que tener cuidado cuando están demandando del otro lado la resolución del contrato, que si tienes estas armas para acreditar que la otra no era parte fiel, tienes que decir que no se están cumpliendo los requisitos para poder demandar la resolución del contrato. No sé qué opinas al respecto. Yo no puedo opinar más porque tengo algunos casos entre manos ahorita que están vinculados al tema. Así que calladita me voy a ver más bonita. Hay ciertos presupuestos, efectivamente, es el de la parte fiel, y otro que también es bastante recurrente, a mí me ha pasado en algún laudo, y es una confusión que existe entre lo que es una obligación y lo que es una carga de colaboración. Y en el caso de los contratos de obra es muy frecuente, ¿sí?, que el comitente se le imputa incumplimiento de obligaciones, cuando en realidad el comitente lo que está haciendo es observando una carga de colaboración. En el contrato de obra es muy, muy frecuente eso, ¿sí? Y se pretende resolver el contrato por inobservancia de carga, y yo creo que no cabe la resolución por inobservancia de carga de colaboración. Nuevamente el principio de vinculación establece que la resolución del contrato es por incumplimiento de obligaciones y no de cargas.
Y la otra cuestión es que se reclama daños y perjuicios, pero se demanda daños y perjuicios como si fuera el incumplimiento de una obligación. Y cuando estamos en inobservancia de la carga de colaboración, nos lleva a la mora del acreedor. Claro, alguien dirá, pero doctor, en la mora del acreedor también dice indemnización de daños. Claro, pero la indemnización de daños por inobservancia de una carga por mora del acreedor tiene una connotación totalmente distinta al incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué cosa indemnizas en la mora del acreedor? Y si esto les parece, les suena familiar en materia de contrataciones del Estado, no es casualidad. Es que ese es el concepto. Por ejemplo, los mayores daños, los mayores costos, mejor dicho, en los que he incurrido. No colabora conmigo, no puedo ejecutar la prestación, y al no ejecutar la prestación incurro en costos porque sigo manteniendo a los empleados, les tengo que seguir pagando, y no los recibo. Eso es mora del acreedor. Son los mayores costos en los que incurro porque el otro no colabora conmigo, no permite que yo ejecute la prestación. Hay un impedimento como consecuencia de la falta de colaboración. Pongámosles, Luciano, pongámosles a nuestros oyentes los ejemplos típicos que hay en materia de contratación en cargas de colaboración. Por ejemplo, no sé si te vendrán a la memoria en este momento para coadyuvar en la obtención de permisos, licencias, etcétera. Quizás si le ponemos esos ejemplos, van a entender claramente. Permitir el ingreso a la zona de construcción, en fin, esas son cargas de colaboración, no son obligaciones. Y por lo tanto, ni dan lugar a resolución, y que en materia de resarcimiento de daños son una connotación distinta. Y yo tuve un proceso donde se reclamaban los daños y perjuicios. El peritaje se hace de daños y perjuicios como si se tratara del incumplimiento de una obligación, y lo que se alegaba era inobservancia de una carga de colaboración. Y entonces, parte fiel, conceptos fundamentales, que se trate de una obligación y no de una carga. Hay una serie de cuestiones de tener en consideración, ¿no? Y una cuestión adicional en lo que se refiere para hacer un ejemplo más propio de la contratación del Estado. ¿Cuál sería la lesión del interés positivo en el contrato de obra? Pues ahí es mucho más sencillo, porque como en el contrato de obra tengo la estructura de costos y tengo la utilidad que falte, ese es el lucro cesante, ¿no es cierto? Es mucho más fácil colocar al contratista en la posición que se hubiese encontrado si el contrato hubiese sido resuelto, es pagar la utilidad restante, ¿no es cierto? Y en el caso del daño emergente, las prestaciones, digamos, lo que ya se haya ejecutado, ¿no es cierto?, será lo que se tenga que pagar, pero el lucro cesante es eso, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, Luciano, ¿no? Porque muchas veces nos piden en sede arbitral, hay una norma de la ley y del reglamento de contrataciones que le da derecho al contratista a pedir la utilidad. La utilidad que no se llega a recibir, ¿no? Utilidad no prevista, creo que la llaman, no recuerdo exactamente el término, pero tienen derecho a recibir la parte de la utilidad en la resolución del contrato cuando ha sido por causa obviamente no imputable a él. Pero adicionalmente nos piden más daños y perjuicios y más daños y perjuicios. Sí. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con estar indemnizando doblemente cuando no corresponde. Sí, claro. Sí. Yo tuve un caso donde la utilidad que faltaba percibir era poco menos de 1 millón de soles. ¿Sabes cuándo se determinó el monto de los daños y perjuicios? 9. ¿De dónde salieron los 8 restantes? Hasta ahora me lo estoy preguntando. Para que vean el peligro. O sea, porque, digamos, es tan injusto subvaluar los daños como sobrevalorar. ¿No es cierto? O sea, es injusto, ¿no es cierto? Además, e incluso diría inconstitucional, porque los daños y perjuicios nunca están dirigidos a enriquecer, están dirigidos a reparar integralmente el daño, ¿no? Y otro tema interesante a raíz de los daños y perjuicios, y que seguramente Elías tú nos podrás comentar, es el hecho de que cuando resuelves el contrato, te dice la norma, puedes ejecutar la carta fianza. Y me da la sensación que la norma hace que la carta fianza, que en realidad es una garantía, termine siendo una suerte de penalidad implícita, ¿no? Porque si ejecutas la carta fianza por la resolución, ¿no es cierto?, estás convirtiendo la carta fianza, que es de garantía, la estás convirtiendo en una penalidad implícita, ¿no? Y adicionalmente le estás causando un daño a la otra parte en la medida que
todavía puede ser discutido en sede arbitral si la resolución que hiciste fue correcta o no lo fue, ¿no? Entonces, del mismo modo que se le obliga al contratista a mantener la carta fianza hasta la finalización del contrato y se le obliga cuando está discutiéndose en sede arbitral y después en la nulidad del laudo en sede judicial a seguir manteniéndola, del mismo modo, yo creo que no debe de ejecutarse cuando ya se está en sede arbitral, ¿no? Y creo que por eso es que existen innumerables medidas cautelares otorgadas en sede arbitral que impiden la ejecución de la carta fianza, ¿no? Y ahí sí tengo una opinión particular, opinión particular, Elida, de que tocas el tema con el tema de las garantías y las medidas cautelares respecto a la no ejecución de la garantía. Y es un tema bien interesante porque las cartas fianzas, en estricto, más allá de lo que la circular del CBC dice, que lo trata como una fianza, en estricto las cartas fianzas son garantías autónomas. Y el hecho de que sean garantías autónomas tiene ciertas particularidades, son garantías bancarias a primer requerimiento. Entonces, hay una convención de las Naciones Unidas que no ha sido firmada por el Perú sobre las garantías autónomas, y establecen esta convención establece que no caben medidas cautelares contra las cartas fianza, contra las garantías autónomas. Es decir, no deberían proceder. ¿Y por qué no deberían proceder? Porque desnaturaliza la idea de la garantía autónoma. La garantía autónoma traslada los riesgos. Es decir, si tú eres acreedor y me demandas a mí el pago de una deuda, el mango de la sartén la tengo yo, deudor, ¿no es cierto? Porque tú litigas y no tienes el dinero. Cuando se pacta una garantía a primer requerimiento, los italianos le dicen litigare in sicuro, es decir, litigar de manera segura. Ahí el acreedor litiga, pero con el dinero en el bolsillo. O sea, cambias el riesgo, ¿correcto? Y por lo tanto, desde mi punto de vista, cuando se admite una medida cautelar contra una garantía autónoma, estoy desnaturalizando lo que las propias partes acordaron. Desde el momento que acuerdan otorgar una garantía autónoma, están acordando que el riesgo se traslade. Ahora, el hecho de que se diga que no cabe la medida cautelar contra la garantía autónoma no quiere decir que el otro esté legitimado para ejecutar. Mi querido Luciano, porque si ejecuta indebidamente, responde. Claro, pero resulta sumamente peligroso en materia de contratación pública, ¿no? Cuando pensamos que la carta fianza, la de garantía de fiel cumplimiento, es del 10% del monto contractual, ¿no? No estoy hablando de la de adelanto material, finalmente se va reduciendo conforme a la de adelanto directo también, y ambas son dinero que te dieron anteladamente, ¿no? O sea, tienes el dinero ajeno. Entonces, si se resuelve, devuélvelo ahorita. Ahí no tengo ninguna duda que todo el saldo lo ejecuto. Pero cuando estoy frente a una garantía de fiel cumplimiento en la que estoy garantizando por el 10% del monto contractual, y normalmente ese 10%, mi querido Luciano, es el porcentaje de utilidad del contratista. Se le ejecuto y me estoy quedando con todo ese dinero. Ya, va a obtener un resultado favorable probablemente dentro de 4, 5 años, 6, ¿no? Cuando se termine la nulidad del laudo. Y todo sería perfecto si estuviéramos en el mundo mágico de Disney, con estabilidad económica y todo lo demás. Pero si seguimos como estamos en el país, cuando recupere ese dinero en soles, le va a servir para comprar una canasta de panes nada más, ¿no? Sí, seguro. Y sería realmente muy triste, ¿no? Entonces, hablando en términos de justicia, yo creo que debería de impedírsele que se pacte la ejecución automática. O sea, que se cambie la norma y que se ponga en términos de mayor sensatez cuando se tiene que discutir el tema, y que no se permite la realización automática por parte del Estado, porque el Estado se llevaría a su arca toda la utilidad y todavía existe inseguridad sobre si tiene o no tiene el derecho. Es un tema interesante, pero sigo pensando que más que un tema de justicia es un tema de riesgos. Es como, ¿te acuerdas el caso del tema de nuestra época? Espero que no volver a esa situación, pero las famosas cláusulas de indexación. ¡Ay, que no regresen, que revisábamos toda la doctrina argentina, porque los argentinos eran campeones con el tema de la cláusula de indexación. Entonces nuestro código no tenía el artículo 1235 que tiene ahora,
Y entonces muchos autores decían, no, es un tema de justicia el valorismo sobre el nominalismo. Y como en ese caso creo que el tema de la carta fianza es exactamente lo mismo. Yo no creo que sea un problema de justicia, es un problema de riesgos. Si incluyes una cláusula de reajuste, estás atribuyéndole riesgo a una de las partes. Si no la incluyes, se la estás atribuyendo a otro. Si pactas una garantía autónoma, estás atribuyéndole riesgo a uno y no al otro. Entonces, creo que es un tema de atribución de riesgo. Y sí, pues es posible que ocurra eso, pero si no hubiera carta fianza, el que asume, el que tiene que pasar 10 años para poder cobrar es el otro. Es decir, es un tema, desde mi punto de vista, un tema de riesgos, ¿no? Pero sí, entiendo que puede dar esa sensación de injusticia. Pero bueno. Doctores, muchísimas gracias. Sé que tienen compromisos ya agendados, en realidad para las 10:30 nos hemos pasado 2 minutos. No quería dejar de agradecerles el que nos hayan acompañado como expositores en esta nueva edición del IPA Webinar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los asistentes. Me he quedado todavía con 5 preguntas y han habido preguntas por Facebook y por Zoom. El tema ha sido muy interesante y han sido muy claros con sus disertaciones y los esperamos en una siguiente actividad académica que organiza el IPA. Muchísimas gracias. Mauricio, no sé si tienes alguna... Yo solamente quiero agradecer al IPA por la oportunidad de poder divertirme tanto conversando sobre estos temas jurídicos con alguien a quien aprecio sobremanera, el mejor jurista de su generación, Luciano Barqui. Es mutuo. Gracias, Elvira. Gracias, José. A ustedes, doctores. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en esta nueva edición del IPA Webinar. Un agradecimiento, por supuesto, a la doctora Elvira Martínez Coco, al doctor Luciano Barqui y, por supuesto, al doctor José Espinosa, quienes nos han acompañado en esta edición del IPA Webinar. Muchas gracias, doctores. De igual manera, agradecer a todos los asistentes que se han conectado a este evento virtual durante la mañana y no nos retiramos, como siempre, invitándolos a participar de próximas actividades que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Les recordamos que del 22 al 24 de septiembre tendremos el 9º Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión IPA, que se desarrollará en el horario de 9 a 13 horas de Lima. De igual manera, los invitamos a participar de la Conferencia Internacional IPA, Indemnización de Daños y Perjuicios Derivados de Nacionalizaciones y Expropiaciones, este 28 y 29 de septiembre, así como también del Segundo Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, este 5 y 6 de octubre. Les recordamos que todos estos eventos son de acceso libre y podrán visualizarlos a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. De igual manera, invitarlos del 18 al 22 de octubre en una semana académica completa sobre la Semana Arbitral IPA, que se desarrollará también a través de medios virtuales, y de igual manera invitarlos a participar este 18 y 19 de noviembre de la tercera Conferencia Internacional Perú-España. Esta conferencia internacional agrupa a expertos arbitrales a nivel internacional de Perú y España. Una invitación especial a participar de los programas académicos que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Entre ellos, los invitamos a participar del curso IPA, Cómo iniciar un procedimiento arbitral, este 30 de septiembre, que se desarrollará en 2 sesiones en modalidad virtual. Podrán encontrar mayor información de estos programas académicos en el sitio web del Instituto Peruano de Arbitraje, así como en sus redes sociales. Y de igual manera, una invitación especial a participar del primer taller de especialización IPA Legal Core sobre Derecho Corporativo a cargo de el doctor José Delmar. Este taller de Derecho Corporativo se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de noviembre. Estas son algunas actividades que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y también los invitamos a participar de otras actividades arbitrales que se desarrollan en la región, como es los comentarios a la jurisprudencia arbitral organizado por la firma Carlos Soto y Asociados, en colaboración con el Latin American International Arbitration, LIA. Este 21 de septiembre contará con la participación especial del doctor Fernando Meléndez, quien es socio principal en el estudio Muñiz Olaya, Meléndez, Castro Ono y Herrera, abogados. De igual manera, los invitamos a participar del Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trasteñiz Granda, este 1 de octubre. En su 6ª sesión tratarán el tema ética, buenas prácticas y tácticas de guerrilla en el arbitraje. De igual manera, estos eventos son de acceso libre y podrán visualizarlos a través de la plataforma Zoom y Facebook
de la firma Carlos Soto. Una invitación especial de Latin American International Arbitration LIA, en el que tratarán un conversatorio arbitral sobre diversidad e inclusión en el arbitraje. Este 27 de septiembre contará con la participación de expertos de Guatemala, Perú, México y Argentina, quienes dialogarán sobre la diversidad e inclusión en el área arbitral internacional. Les recordamos que también el acceso a estos eventos son de acceso libre y podrán encontrar mayor información en la página web y las redes sociales del Latin American International Arbitration. Invitarlos también a participar de la conferencia LIA, la relevancia y confiabilidad de la memoria de los testigos, este 28 de octubre. Y de igual manera podrán visualizarlo en las redes sociales del LIA. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IPA Instituto Peruano de Arbitraje, donde podrán encontrar mayor información de estas y otras actividades académicas, así como también de nuestros programas y cursos de especialización. También podrán encontrar la grabación de esta y otras conferencias en nuestro canal de YouTube. Nuevamente agradecer a la doctora Elvira Martínez y al doctor Luciano Barqui que nos han acompañado en esta edición del IPA Webinar, y a todos los asistentes los esperamos en las próximas actividades que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Muchas gracias, doctores, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Hasta luego, doctor.